La película comienza con una niña llamada Mary preparándose para lo que se supone que es su primer día de escuela. Es temprano por la mañana y su tutor, Frank, está preparando el desayuno para los dos. Aunque Mary lo llama su tío, Frank es en realidad su padre biológico, quien la ha criado desde que su madre falleció cuando Mary era solo un bebé. Sin embargo, Mary no está muy emocionada por comenzar la escuela. Está convencida de que no necesita educación formal y admite que no le gusta estar con otras personas. Frank, por otro lado, insiste en que ir a la escuela es importante y que no tiene otra opción más que intentarlo. Finalmente, Mary sube al autobús escolar y llega a clase, donde una amable maestra de matemáticas llamada Bonnie está dando una lección sencilla de aritmética. El tema es suma y resta básicas, algo que parece demasiado fácil para Mary. Claramente aburrida, Mary interrumpe la clase sin levantar la mano, lo que hace que Bonnie le recuerde amablemente las reglas del aula. Tratando de mantener el orden, Bonnie decide desafiar a Mary con algunos problemas de matemáticas más difíciles. Para sorpresa de todos, Mary los resuelve sin esfuerzo, a pesar de ser más joven que el resto de los estudiantes. Curiosa, Bonnie le lanza una pregunta de multiplicación mucho más complicada con números grandes. El resto de la clase tiene dificultades, incluso usando calculadoras, y Mary duda por un momento. Bonnie supone que no sabe la respuesta y continúa, hasta que Mary de repente dice en voz alta el resultado correcto. Asombrada por las habilidades avanzadas de Mary, Bonnie se queda momentáneamente sin palabras. Cuando Bonnie revisa la respuesta por sí misma, se sorprende al descubrir que Mary tenía toda la razón. Su cálculo mental fue más rápido incluso que el de los estudiantes que usaban calculadoras. Bonnie se da cuenta de inmediato de que hay algo extraordinario en esta niña. Mientras tanto, la directora de la escuela da la bienvenida a los nuevos estudiantes, pero cuando se acerca a Mary, se sorprende por el tono que usa. Mary habla con una valentía y madurez inesperadas, sonando más como una adolescente sarcástica que como una niña de primer grado. Sin interesarse en el discurso de bienvenida, Mary le pide directamente a la directora que llame a Frank y le diga que venga a recogerla. Un poco más tarde, Frank llega para recogerla. Cuando Bonnie lo ve, lo reconoce del pueblo. Sabe que suele ir a un bar local los viernes y siente que él carga con un gran dolor emocional. Después, Bonnie visita a Frank para hablar con él. Mientras conversan, empiezan a entenderse un poco mejor. Frank se disculpa por la actitud de Mary, explicando que simplemente estaba abrumada. Después de todo, era su primer día, pero Bonnie dirige suavemente la conversación hacia algo más importante. Ella cree que Mary es muy talentosa. Le dice a Frank que Mary resolvió problemas de matemáticas muy difíciles para su edad. Frank no se sorprende. Explica que Mary aprendió estas técnicas avanzadas para resolver problemas a partir de antiguos métodos matemáticos usados durante tiempos de guerra, métodos que no requerían calculadoras. Menciona que él mismo había dominado esos métodos cuando tenía unos 8 años, dando una pista sobre el origen del talento de Mary. Después de la conversación, Frank lleva a Mary a casa. También se revela más sobre su vida. Él trabaja como mecánico de barcos en el puerto local. Esa noche, habla con Mary sobre cómo rompió su acuerdo. Ella había prometido no mostrar su inteligencia en la escuela. Queriendo protegerla de la atención no deseada, renuevan su trato. Mary intentará pasar desapercibida y mantener sus habilidades en secreto. Por ahora, Frank quiere que Mary sea tratada como cualquier otra niña, no como una prodigio, sino simplemente como una niña. Por eso insiste en que guarde sus habilidades para sí misma. Mary lo entiende y le pide perdón en silencio. Más tarde, ese mismo día, los dos pasan un tiempo de calidad juntos en el mar, navegando en el barco de Frank. Mientras Frank trabaja, Mary juega en la playa con su querido gato, disfrutando de un breve descanso de la presión escolar y las expectativas. Con el paso de los días, Mary continúa asistiendo a la escuela, tratando poco a poco de adaptarse y conectar con sus compañeros. Finalmente, llega el día del examen. Bonnie reparte las hojas de prueba, pero solo unos momentos después de recibir la suya, Mary anuncia con confianza que ya terminó. Bonnie casi no reacciona. Ya empieza a esperar ese nivel de rendimiento de parte de ella. Curiosa por saber hasta dónde llegan las habilidades de Mary, Bonnie le da una prueba mucho más difícil, una diseñada para estudiantes de universidad. Para su sorpresa, Mary resuelve los problemas con facilidad, completando el examen sin dudar y mirando a su maestra directamente a los ojos con una sonrisa tranquila y segura. El mensaje es claro, ella sabe que está muy por delante de sus compañeros. Después de clases, Bonnie empieza a investigar más sobre el pasado de Mary, busca información sobre su familia y descubre algo asombroso. La madre de Mary era Diane Adler, una matemática reconocida a nivel mundial, famosa por resolver ecuaciones que habían desconcertado a expertos durante años. La reputación de Diane en el mundo académico era extraordinaria, pero Bonnie también descubre una verdad trágica. Diane se había quitado la vida en circunstancias misteriosas. Desde entonces, Frank había estado criando a Mary solo. Conmovida por lo
lo que ha descubierto, Bonnie decide visitar a Frank. Lo encuentra en un bar local con la intención de tener una conversación seria sobre el futuro de Mary. En el bar, Bonnie enfrenta a Frank, llevando consigo el examen avanzado que Mary había completado con facilidad. Le dice que necesita saber la verdad. ¿Quién es Mary realmente? Frank respira hondo y finalmente empieza a hablar del pasado. Recuerda un momento doloroso. Años atrás, había salido a una cita, pero antes de irse, su hermana, Diane, la madre de Mary, quería hablar con él sobre algo importante. Él le dijo que hablarían cuando regresara, pero al volver, encontró a la pequeña Mary sentada sola en el sofá y a Diane se la había quitado la vida en el baño. Frank también revela que el padre de Mary las había abandonado mucho tiempo antes. Desde ese día, todo cambió, especialmente Mary. Algo en su comportamiento se transformó. Frank la ha estado criando desde entonces, tratando de darle una vida estable después de tanta tragedia. Bonnie escucha con atención y le insiste con suavidad que Mary no es solo inteligente, es una verdadera genio. Frank asiente. Él lo sabe, pero también sabe que el mundo puede ser cruel con los niños que son diferentes. Todo lo que quiere es que Mary sea tratada como una niña normal, no que la pongan en un pedestal o la encierren en un laboratorio. Al día siguiente, Mary va a la escuela en autobús. Los estudiantes han estado trabajando en un proyecto sobre animales y todos llevan sus diseños para presentarlos. Un niño entra orgulloso con su maqueta, pero un compañero abusivo lo hace tropezar a propósito, rompiendo su proyecto. Furiosa por la injusticia, Mary reacciona de inmediato. Agarra un libro grueso y lo golpea en la cara al abusador, dejándole la nariz llena de salsa de tomate. Se desata el caos. Más tarde, llaman a Frank a la escuela. Sentado frente a la directora, se prepara para una reprimenda. Pero en lugar de enfocarse solo en el incidente, ella le dice que sabe que Mary es mucho más que una estudiante cualquiera. Sabe que Mary es una prodigio. La directora le dice a Frank que el talento excepcional de Mary la califica para una beca completa en la prestigiosa Academia Oaks para niños dotados. Pero Frank se niega de inmediato. Explica que su familia tiene una historia complicada y dolorosa con instituciones de matemáticas de élite como Oaks. Él teme que Mary sea presionada o explotada de la misma manera que lo fueron otros en su familia. Para él, proteger el bienestar de Mary es más importante que cualquier prestigio académico. Al día siguiente en la escuela, Mary se para frente a sus compañeros y se disculpa sinceramente por haber golpeado al abusador. Promete no volver a reaccionar con violencia e intenta enmendar la situación. Luego se dirige al niño, cuyo proyecto fue destruido, y le pide a toda la clase que le den un aplauso. Anuncia que su proyecto fue el mejor de todos. Un momento conmovedor de amabilidad que le gana el respeto de sus compañeros. Más tarde, ese día, Frank lleva a Mary a casa y le presenta a alguien que nunca había conocido antes, su abuela, Evelyn. Es un momento tenso y emocional. Evelyn le lleva a Mary una computadora portátil costosa y le dice con cariño que contiene una copia digital de un libro famoso de matemáticas. Mary lo mira por un segundo y dice con tranquilidad que ya leyó ese libro hace tiempo. Ella ya está más allá de ese nivel. Después de un rato, Frank sale para hablar en privado con Evelyn. Sabe que la escuela seguramente la contactó y sospecha que esa es la única razón por la que vino. La enfrenta, preguntándole por qué ha tardado 7 años en visitar a su propia nieta. Pero Evelyn evita la pregunta, insistiendo en que ese no es el momento ni el lugar para esa conversación. En cambio, comenta sobre el ambiente en el que Frank está criando a Mary, diciendo que no es adecuado para alguien como ella. Frustrado, Frank no responde y Evelyn se aleja. Cuando Frank regresa al interior de la casa, encuentra a Mary sentada en silencio con su nueva computadora portátil, ya sumergida en un libro de matemáticas complejo. Solo otra noche en la vida de una joven genio. Más tarde esa noche, algo inquieta a Frank y decide confrontar a Evelyn una vez más. Esta vez, toca un tema profundamente personal, la nota de despedida de su hermana Diane. Le dice a Evelyn que Diane fue muy clara. Bajo ninguna circunstancia debía Mary ser criada por su abuela. Su último deseo fue que Mary tuviera una vida normal, lejos de la presión y las expectativas. Pero Evelyn descarta la intención de la nota. Ella argumenta que puede ofrecerle a Mary una vida de lujo, rodeada de las mejores mentes en matemáticas. Frank no está convencido. La acusa de querer moldear a Mary en otra versión de Diane, alguien consumida por el mundo académico. Le dice con firmeza que no permitirá que Mary sea empujada por ese mismo camino. Evelyn se frustra. Advierte a Frank que, si no reconsidera lo que es mejor para Mary, tomará acciones legales para obtener su custodia. La tensión entre ellos llega a un punto crítico. Días después, Frank nota que Mary ha estado pasando todo su tiempo dentro de casa, enterrada en libros de matemáticas. Preocupado de que se esté aislando, insiste en que salga a tomar aire fresco y se tome un descanso del estudio. Aunque ella se resiste, Frank la obliga a salir. Está decidido a mantener su vida equilibrada y con los pies en la tierra. Pero pronto, Evelyn cumple con su amenaza. Presenta oficialmente una solicitud de custodia de Mary, argumentando ante el juez que el hogar de Frank no es un ambiente adecuado
adecuado para una niña con tanto talento. El juez decide posponer el veredicto hasta que se realice una investigación más profunda, incluyendo una evaluación de las condiciones en las que vive Mary. Preocupado por lo que pueda pasar, Frank le pide a su amable vecina Roberta que cuide a Mary por la noche. Roberta siempre ha estado cerca de ellos, como una figura materna para Mary, y la trata con amor y calidez genuinos. Esa noche, Frank va a un bar, donde se encuentra inesperadamente con Bonnie. Ella se ha enterado de la batalla por la custodia y admite que está destrozada al saber lo que le está pasando a Mary. Bonnie confiesa que fue al bar porque sabía que Frank estaría allí. Los dos se sientan juntos, conversando hasta tarde en la noche, compartiendo pensamientos y miedos que ninguno de los dos había expresado antes. En un momento, Bonnie le pregunta con delicadeza a Frank qué es lo que más teme. Aunque no lo dice directamente, está claro, su mayor miedo es perder a Mary. A medida que avanza la noche, comienza a formarse un lazo silencioso entre Frank y Bonnie. Hay una chispa de afecto, algo genuino debajo del peso de la preocupación compartida por Mary. Finalmente, terminan en la casa de Frank, pero Bonnie no puede evitar sentir culpa. Todavía es la maestra de Mary, y estar a solas con su tutor cruza ciertos límites. A la mañana siguiente, Mary sale inesperadamente de la casa de Roberta y camina hasta la casa de Frank. Cuando llega, encuentra a Bonnie allí. Sorprendida pero no molesta, Mary le sonríe a su maestra. Sin embargo, Bonnie se pone nerviosa y rápidamente recoge sus cosas, claramente avergonzada por la situación. Frank se enfoca en Mary, pero en lugar de estar tranquilo, la regaña. Está enojado porque ella salió de la casa de Roberta sin permiso y avergonzado por lo que acaba de pasar. Frustrado, le dice a Mary que ni siquiera puede tener 5 minutos para él solo por su culpa. Las palabras duelen y Mary, herida y con lágrimas en los ojos, corre a su habitación y cierra la puerta. Más tarde, Frank se da cuenta de que reaccionó mal. Va con Mary y le pide disculpas en voz baja, tratando de arreglar lo que dijo. Justo en ese momento, llega una carta del tribunal. La decisión: Mary debe pasar 2 días bajo la custodia de su abuela, Evelyn. A regañadientes, Mary viaja a casa de Evelyn. Mientras está allí, Evelyn le muestra fotos antiguas de su madre, Diane. Es un momento tranquilo y emocional, que le da a Mary una mirada al pasado de su madre. Mientras tanto, Bonnie se acerca nuevamente a Frank. Preocupada por lo que ocurrió entre ellos, le confiesa que tiene miedo. Podría perder su trabajo por involucrarse personalmente con el tutor de una estudiante. Al día siguiente, Evelyn lleva a Mary a una universidad cercana, un lugar lleno de prestigio e historia académica. Mientras caminan por los pasillos, Evelyn la lleva hasta una pared de honor. Es un homenaje especial a las mentes brillantes que han enfrentado los 7 problemas matemáticos más difíciles de la historia humana. 6 de los cuadros aún están en blanco. Solo uno tiene un nombre. Evelyn señala el problema enmarcado titulado Navier-Stokes y debajo está el nombre de la madre de Mary, Diane Adler. Explica que Diane estaba a punto de resolver esa ecuación antes de morir. Si lo hubiera logrado, probablemente habría recibido un premio Nobel, no solo en matemáticas, sino posiblemente también en física. Mary observa todo con atención y sin dudarlo, le dice a su abuela que algún día su propia foto también estará en esa pared. Evelyn, decidida a demostrar el potencial de Mary, la lleva a conocer a un matemático profesional y le pide que la ponga a prueba con un problema avanzado, pero el ambiente es muy formal y la presión afecta mucho a Mary. Se bloquea y no puede encontrar la solución. Frustrada, Evelyn regaña al matemático, culpándolo por apresurar a Mary y ponerla nerviosa. Se alejan por un momento. Mientras caminan, Mary se detiene de repente y le dice a Evelyn que hay un error en la ecuación. Intrigada, Evelyn regresa con el matemático y con más tiempo y concentración, Mary comienza a corregir el problema. No pasa mucho tiempo antes de que no solo encuentre el fallo, sino que también logre resolverlo por completo. Tanto Evelyn como el matemático quedan asombrados. El brillo de Mary es innegable. Una vez que termina la estadía ordenada por el tribunal, Mary regresa a casa. Frank la recibe con cariño, aliviado de tenerla de vuelta. Y en un momento conmovedor, Mary le dice algo inesperado, que realmente quiere a su abuela. Aunque Mary admite que quiere a su abuela, también dice que no quiere vivir con ella. Evelyn es demasiado controladora. Frank la tranquiliza con suavidad, diciéndole que, pase lo que pase, él nunca se alejará de su lado. Al día siguiente se reanuda la audiencia por la custodia. Evelyn hace un movimiento inesperado. Lleva al padre biológico de Mary como testigo. Él nunca ha sido parte de la vida de Mary, ni una sola vez, pero ahora está presente en el tribunal, reclamando derechos legales como su tutor. Sin embargo, el abogado de Frank rápidamente desmonta el argumento. Presenta pruebas claras de que ese hombre nunca ha conocido a Mary, nunca la ha contactado y no ha hecho ningún esfuerzo por participar en su crianza. El juez ve claramente la maniobra y el fallo es a favor de Frank. Él conserva la custodia de Mary. Cuando Frank regresa a casa, le dice con delicadeza a Mary que su padre biológico estuvo en la corte, pero en lugar de sentir curiosidad, Mary rompe en llanto. Está devastada. No
porque él haya aparecido, sino porque ni siquiera intentó hablar con ella. No le importó lo suficiente como para verla cara a cara. Queriendo animarla, Frank lleva a Mary y a Roberta al hospital para una sorpresa. Se sientan en la sala de espera durante horas sin saber por qué están allí. Frank no explica nada, solo espera. Finalmente, una familia cercana celebra el nacimiento de una niña. Hay risas, abrazos y lágrimas de alegría, mientras los familiares se reúnen para dar la bienvenida a la recién nacida. Al ver todo eso, la curiosidad de Mary empieza a crecer. Entonces, Frank se inclina y le dice con ternura: así se veía el día en que naciste. Él quería que Mary presenciara esa alegría, que supiera que su vida comenzó con amor y celebración, incluso si las cosas luego se volvieron difíciles. Pasan la tarde en el hospital, observando en silencio cómo las familias abrazan a sus nuevos miembros. Y por un momento, Mary olvida el dolor, celebra con ellos, sonríe con inocencia, simplemente feliz de ser parte de algo hermoso. Después de varias sesiones tensas en la corte, el abogado de Frank se le acerca con una propuesta difícil. Le sugiere poner a Mary en un hogar de acogida donde podría ser adoptada por una familia adecuada, una que pueda ofrecer el ambiente estable y acomodado que el tribunal parece favorecer. Frank se queda desconcertado y visiblemente preocupado. El abogado le insiste en que considere esta opción con cuidado, explicando que podría ser la mejor forma de satisfacer a ambas partes. Le advierte que, dado el dinero y la influencia de Evelyn, el juez podría muy bien fallar a su favor. Si eso ocurre, Mary podría terminar viviendo con su abuela de todas formas. Este plan, insiste el abogado, le da a Frank algo de control sobre el futuro de Mary. A regañadientes, Frank acepta explorar la posibilidad. Se reúne con una familia respetable e interesada en adoptar a Mary, y a pesar del dolor en su corazón, da su consentimiento para ponerla bajo su cuidado. El juicio concluye sin una victoria clara para ninguna de las partes, dejando la decisión de custodia en un estado ambiguo. Ese día, Frank lleva a Mary a su nuevo hogar. Las lágrimas corren por el rostro de Mary mientras le suplica que no la deje sola. Frank le promete que la visitará una vez al mes, y que cuando sea mayor, ella podrá decidir dónde quiere vivir. Pero Mary, abrumada y con el corazón roto, lo acusa de romper su promesa de estar siempre con ella. Llena de dolor, lo golpea mientras él la abraza con fuerza. Cuando Frank se va, Mary grita desesperada, convencida de que la está abandonando para siempre. Poco después, Bonnie llega a la casa de Frank, sintiendo que algo muy difícil está ocurriendo con Mary y esperando poder brindar algo de apoyo. Mientras Frank trabaja, Bonnie lo visita para ofrecerle consuelo. Escucha con paciencia mientras Frank habla sobre Mary y sobre lo difícil que ha sido criarla. Su tristeza es evidente. Perder a Mary con otra familia lo ha afectado profundamente. Abrumado por sus emociones, Frank se aleja repentinamente de Bonnie. Al día siguiente, Bonnie encuentra un aviso en el refugio de animales local, una foto del gato de Mary en adopción. Al darse cuenta de que algo no está bien, envía rápidamente el anuncio a Frank. Sin dudarlo, Frank deja el trabajo y corre al refugio de animales. Allí, se entera de que el gato fue entregado por alguien alérgico a los felinos. Atando cabos, Frank sospecha que Evelyn está detrás de esto. Después de todo, ella es alérgica a los gatos. Aún más preocupante, esto confirma que Mary está viviendo con Evelyn ahora. Decidido, Frank y Roberta visitan la casa de Evelyn, donde encuentran a Mary. Frank le pide con suavidad que se vaya con él, pero ella se niega y sale corriendo de la casa. Antes de ir tras ella, Frank deja atrás un cuaderno, uno que pertenecía a la madre de Mary. Al abrirlo, Evelyn descubre que Diane en realidad había resuelto la ecuación de Navier-Stokes antes de su muerte. Una revelación que destruye la esperanza de Evelyn de que Mary fuera quien lo lograra algún día. Afuera, Frank alcanza a Mary y la abraza. Aunque ella lo golpea, molesta por haberla dejado sola, Frank se mantiene tranquilo y le pide perdón, prometiéndole que nunca volverá a abandonarla. Frank la sostiene con fuerza y le promete que nunca más la dejará. Mary, aún molesta, llora mientras le dice cuánto extraña a su gato. Frank la tranquiliza con dulzura. El gato está a salvo con él. Juntos, regresan a la casa de Evelyn para tener una conversación privada. Evelyn acusa a Frank de mentir sobre el cuaderno de Diane e insiste en que si Diane realmente hubiera resuelto la ecuación de Navier-Stokes, lo habría hecho público hace mucho tiempo. Frank responde revelando un secreto que Diane le compartió antes de morir. El cuaderno debía mantenerse oculto hasta después de la muerte de Evelyn. Esta revelación deja a Evelyn en silencio. Frank la deja sola con el cuaderno y se lleva a Mary a casa en silencio. Aunque no se suponía que debía darle el cuaderno a Mary, lo hace para mantenerla cerca
cerca y a salvo bajo su cuidado. Minutos después, Evelyn abre el cuaderno y ve las lágrimas de su hija manchadas sobre las páginas. Abrumada por la culpa y el dolor, rompe en llanto, dándose cuenta de toda la presión que había puesto sobre Diane antes de su trágica muerte. A través de sus lágrimas, Evelyn le ruega al matemático que se asegure de que el logro de Diane, haber resuelto la ecuación de Navier-Stokes, sea finalmente reconocido por el mundo. Pasan los meses y Mary, a pesar de su corta edad, se convierte en estudiante de la universidad. Después de sus clases, Frank va a recogerla y juntos se dirigen al parque. Allí, Mary juega libremente con otros niños, disfrutando de las alegrías simples de la infancia, como cualquier otra niña.